Tarta de manzana. Está increíblemente buena. Le he dado un bocado y es que no te puedes resistir con esta olor. Está increíble. Te animo a que pruebes esta tarta de manzana sin los típicos cachitos que tiene de manzana. Simplemente triturándola da una esponjosidad a la masa que queda increíble. Quédate para ver esta receta y no te pierdas el paso a paso. Para nuestra receta vamos a utilizar harina de trigo, 3 huevos, una pizquita de sal, 100 gramos de yogur. Yo he echado un poquito más porque no quería dejar medio yogur en la nevera y había 110 gramos más o menos. Levadura, una cucharadita de limón para cuando cortemos las manzanas o las rallemos no se nos oxiden, entonces le echaremos limón y quedarán perfectas. Azúcar blanca, puedes utilizar azúcar moreno, ya cuestión de gustos. Y mantequilla, que vamos a derretirla para poder trabajar mejor la masa. Las manzanas puedes utilizar las que quieras. Yo en casa es que tenía un montón de manzanas y dije, ¿qué hago con las manzanas? Y como no me suelen gustar mucho, busqué recetas y lo típico, tarta de manzana. Pero es que no me gusta la tarta de manzana, no me gusta esa crema que lleva. Entonces busqué como bizcochos. Lo que voy a hacer en esta receta, no me gusta encontrar trozos de manzana por la masa, por el bizcochito, entonces lo que he pensado es en triturarla. Para la masa las trituraré 3 manzanas enteras y dejaré pues la más grandecita, la más gordita, la dejaré en rodajas muy finitas para ponerlas por encima de decoración como típica tarta de manzana o bizcocho de manzana. Así que vamos a ello. Vale, vamos a empezar añadiendo los huevos. Yo los que compro siempre son tamaño M. Vamos a añadirle el azúcar. Como dije antes, puedes utilizar azúcar moreno, que no pasa nada. También vamos a añadirle la pizquita de sal, que resalte bien los sabores. Y batimos. Puedes hacerlo con la amasadora también, si no quieres estar batiendo a mano o mezclar a mano. Con la amasadora, lo que quieras, lo puedes utilizar. Seguimos con los líquidos y vamos a añadir la mantequilla y añadimos el yogur. El yogur que yo utilizo es cero azúcar, es yogur natural. Si no tuvieras yogur natural que lo tienes azucarado, reduce un poco el azúcar, unos 20 gramos más o menos, y ya está. También puedes añadir yogures con sabores. Si tienes yogur de manzana, si lo tienes con cualquier sabor, puedes mezclar sabores y a ver qué tal queda la tarta. Vamos a intentar que no nos quede ningún grumo, que el yogur a veces se suele quedar con grumitos pequeños. Cuando tenga este color y esta textura, está listo. Sin grumitos y bien incorporado todos los ingredientes. Con la ayuda de un tamizador vamos a añadir la harina y la levadura. Si no tuvieras, tampoco pasa nada. Cualquier escurridor funciona. Yo antes lo usaba con escurridor y tamiza igual de bien. Si no quieres, si tampoco tienes, tampoco pasa nada. Bate bien con la batidora, que no quede ningún grumo y listo. Vamos a añadir la harina, se me va a salir por los lados, pero no pasa nada. Y la levadura. A mí me gusta porque así te evitas el estar batiendo de más y luego siempre lleva algunas cositas en la harina como que se seca o algo y así tampoco lo incorporas a la crema o a la receta que estés haciendo. Perfecto, ahora vamos a incorporarlo todo bien. Con la harina también puedes usar la que más te guste. Si no te gusta utilizar harina de trigo, puedes utilizar de garbanzos, harina de avena, harina de arroz. Solo que habría que investigar si las cantidades, porque no todas son iguales, no todas espesan igual. Y sí que habría que investigar un poco según qué harina vayas a utilizar, lo que hagamos que deberías utilizar para esta receta. Vamos a mezclar un poco con el pulpito porque si me queda algún grumo y no me gustan los grumos. Vale, la veo perfecta ya. Voy a dejarlo aquí apartadito y como dije antes, como no quiero tropezones en la masa, voy a triturar la manzana. Vamos a utilizar 3, las voy a pelar.
También puedes pesarlas con la piel, como más te guste, ¿no? Voy a hacerle unos cortes porque mi batidora es pequeña. Vamos a quitarle lo del centro, no se me resbala. Si tienes algún truco para limpiar las manzanas, es que no me gustan mucho. Y no conozco así para quitar esto bien y no desperdiciar tanto la manzana. Podéis utilizar la manzana que queráis. Yo en casa tenía verdes, pero podéis utilizar manzana roja, manzana amarilla. Yo creo que es la que más te guste. Sí que es verdad que cuando investigué un poquito sobre la receta vi que utilizaban nada más que manzana roja. Pero ya te digo, yo al tener un puñado que habíamos comprado un montón y no se habían comido, no iba a comprar la roja, uso esta, vamos a ver la diferencia, porque vienen mis padres a catar esta tarta. Mi padre es fan de la receta, la tradicional tarta de manzana. Y le he dicho que como aquí en mi casa, mi pareja y a mí no nos gusta lo que es la crema, le he dicho de hacerlo en el estilo bizcocho. Me puso una cara y quiero que le dé visto bueno. Porque yo no quiero hacer recetas que luego no me gusten. Y aparte que me encanta compartirlas y que me digan que ha salido bueno. Pero cuando hago inventos, sí, no me suelen salir muy bien. Porque esta es un invento, más o menos. Porque yo no vi en ninguna receta que trituraran la manzana. No sé qué espesor le va a dar a la masa. No sé si la voy a fastidiar. Pero vamos a probar qué tal queda. Voy a recogerme el pelo. Que desde que me lo he dejado largo me molesta un montón para cocinar. Cómodas pero elegantes. Vamos a triturar la manzana. Voy a dar unos pequeños cortes porque los he dejado muy grandes. Y voy a utilizar el vaso de la batidora. Si no tuvieras vaso, que solo tienes la batidora está así de mano, tampoco pasa nada. Hay que creo que darle un poco más de caña, triturar más, pero... Y que si no te gustara así, también la puedes hacer en cuadraditos muy pequeños, como en cubitos pequeñitos. Y estaría bien también utilizarlo. Que en verdad la receta es así, es en cuadraditos pequeñitos. Pero es que no me gustan los tropezones a mí las cosas. Vale, a triturar. Perfecto. ¿Ves? Se ha quedado como un puré. Y así se va a incorporar bien en la masa. Y no voy a notar los tropezones de manzana. Siguiente. Si queréis añadir más manzana, también podéis. La manzana no es algo que, ¿cómo decirlo? Que abulte mucho, que cambie mucho lo que son los ingredientes de la masa, porque si añadimos siempre más ingredientes vamos a tener que añadir más de lo demás. Pero la masa no es algo, o sea, la manzana no es algo que vaya como a abultar mucho, puedes utilizar más sin problema, puedes añadir una más o utilizar dos solo, simplemente es por darle sabor a la masa y no tener tanta cantidad de tropezones de manzana. Lo que me da cuenta que a la primera no funciona. Al triturarla tanto, pues puede ser que no tengas tanto ese sabor a manzana como si te estuvieras comiendo los trozos de manzana. Pero creo que prefería encontrarme menos sabor que trozos de manzana. Vamos a mezclarlo ahora todo bien. En mi caso ahora no he utilizado el limón porque como la he triturado y lo acabo de echar, o sea, lo he ido echando nada más triturarlo, no me ha hecho falta. De normal lo sueles utilizar, o sea, sueles echar el limón cuando la tienes ahí cortada, sigues cortándola en cuadraditos porque tardas un poco más, entonces para que no se te quede con ese color
Pero yo creo que da igual utilizar el limón, porque si lo vas a utilizar en la masa, ¿qué más da que se oxigene la manzana y se te quede más oscura? Si igualmente la vas a meter al horno. Cuando la vas a utilizar la manzana así cruda, lo veo bien. Lo que no me gusta es el toque ese de limón. Yo he hecho los ingredientes, los he preparado tal cual, y si no utilizo algo, luego veré si sale bien, comparaciones, no, compararé después. Yo de momento no lo he utilizado, tampoco he sentido que me hiciera falta utilizarlo, porque ya te digo, la he ido echando a la masa y me da igual que esté oxigenada, que esté más oscura, no se nota. Pues mientras que sí preparo la otra en rodajitas muy finitas, ahí sí que creo que voy a utilizar el limón. Esta masa la voy a meter al frigo para que espese un poquito más antes de echarla al molde. Vale, ahí vamos a la nevera. Dije antes, si quieres utilizar la piel, la puedes utilizar. Pero los mismos cortes igual que antes. Y vamos a quitar el centro con cuidadito. Vi que se cortaban muy finas. No sé si luego a la hora de hornear se quemará la manzana, porque eso es lo que a mí me preocupa, el cortar la manzana tan finita y que luego ya sabéis que si pones algo encima, sobre todo de algún pastel o lo que sea, que es muy fino, siempre se va a quemar antes que el resto. Y me da cosilla de que se me queme por cortarla tan fina. Entonces creo que la voy a cortar un poquito más gruesa y así, pues que no se me queme. También podemos taparlo en el horno, ponerle un papel albal por encima, pero yo creo que más o menos es como la voy a dejar. Con ese grosor, más o menos ese grosor es el que le voy a dejar. Porque no lo quiero, no quiero que se me quemen. Que incluso la vi mucho más fina en una de las recetas. Lo hacían con un pelador y así sale muy fino. Pero prefiero hacerlo un poco más grueso, que no se me quemen. Y si veo que no se quema y no hay problema, pues para la próxima puedo probar a hacerla más fina. Pero vamos, no me quiero arriesgar, quiero que salga bien la receta. Porque se nota, ¿no? Que es la primera vez que la hago. No siempre una sabe todas las recetas que hace. Pero bueno, investigas un poco, miras una, miras otra, ves trucos, le das tu toque personal y así es como uno aprende a hacer las recetas. Tengo otra receta en mi canal que me pasó igual, que era la primera vez que la hacía y por cierto me salió súper buena. Creo que encontré la receta clave, le di mi toque personal como siempre y me salió increíble, triunfó en casa, que es el tiramisú, que si quieres puedes echarle un vistazo, está en mi canal. Tengo el short también por si quieres un vídeo más cortito, pero te recomiendo ver el vídeo largo, que no te pierdas ningún paso de cómo hacer la receta y te encantará. Es un tiramisú increíble y espero que con esta receta me salga igual de bien. Vale, ya tengo toda la manzana cortadita. Voy a añadir el limón, ahora sí lo veo necesario con esto para repartirlo bien. Espero que no le dé el toque al limón. No soy yo de cítricos, espero que no se note el toque al limón. Se supone que no lo tienes que notar. ¿Dónde vas? Que es solo pues, para que no se oscurezca. Todo. Listo. Voy a quitar esto, voy a traer el molde. Voy a utilizar mi molde grande
porque tengo uno pequeñín y uno grande. Si no me equivoco, este es de 24 centímetros. Es que no lo pone. 24, 26 centímetros. Lo miraré y lo pondré en la descripción. Y el pequeño es de 18. Y el pequeño creo que me va a ser demasiado pequeño para la cantidad de masa que hay. Entonces voy a hacerlo en el grande. Se me va a quedar un poco más fina, pero prefiero que se quede más fina para que no me salga cruda por el centro. Antes que mi truco para poner el papel vegetal, hay gente que hace el corte, lo hace perfecto. Chicos, decidme cómo hacerlo porque no me sale. Y yo lo que hago es poner la lámina y pongo esto encima. Sé que desperdicio esto, pero no lo tiro. Yo lo guardo para después. Bueno, para después de esta receta no, para otras recetas. Corto todo el borde y yo estos trocitos me los guardo porque hay a veces que hago otras recetas y necesito un poco de papel vegetal porque para hacer pan, por ejemplo, no me llega el que le he puesto, pues con un trocito pequeñito de estos de todo. Y para mí así es perfecto porque es de la única manera que no se me salga por los bordes el bizcocho. Que hay a veces que sí, que me veo cositas por aquí, que ha sobresalido, pero no se me derrite todo y sale como me pasó una vez con otro molde. Este es de Ikea, este lo compré en Ikea y es perfecto. No me da problemas, se limpia de maravilla y no se me salen las masas líquidas. Vale, voy a añadir la masa. Hora también de encender el horno. Que no se nos olvide que hay que darlo bien. Lo voy a poner a 200 grados, calor arriba y abajo. Cada horno es diferente, cada horno es un mundo. Yo antes tenía uno que tenía que ponerlo siempre en 220 grados y siempre tenía que dejar como las recetas como un par de minutillos más. Este horno se compró hace un par de años porque esta casa es más viejecita y el horno se cambió, tiene un par de añitos y ahora los grados, bueno, me costó bastante dar el puntillo, ¿eh? Y me di cuenta que a 200 grados es como hacía mis recetas antes, de 220 grados. Y a lo mejor si tengo una receta que tiene que estar en el horno antes de 12 minutos, pues la tengo a 10 minutos. Siempre recibo muchos comentarios de se me ha quemado un poquito o se me ha quedado un poco cruda. Cada horno es un mundo y hay que conocer el horno y saber a qué temperatura tiene que estar. Y si ves una receta que pone 200 grados y tu horno es más potente, lo tienes que poner a 180 grados. Eso ya es investigar un poquito. Vamos a añadir la masa. Cuidadinchi. Creo que este molde viene mucho mejor. Por la cantidad de masa, hemos elegido bien el molde. Como no me acuerdo de los centímetros que tiene el molde, pues en la descripción lo tenéis. Quiero recrearlo, no me quiero manchar. Que no sobre nada. Aquí hay. Aquí hay que aprovecharlo todo. Le doy unos golpecitos para que siente bien. Vemos que la manzana no se ha puesto oscura. Ha funcionado lo de limón. Solo pido que luego no tenga sabor a limón. Vale, vamos a colocarlas de uno en uno. Esto es lo lento. Lo que tengo miedo es que se me escurra alguna, que se me hunda alguna. Creo que me va a faltar manzana. Quiero que se queden bien bonitas. Con todo detalle. No sé si se coloca así, pero... O si es el centro primero lo que hay que poner. Pero por lo que yo he visto por ahí, se ponen primero los bordes. Pues sí, nos va a faltar manzana. Un poco reparaditas. Bien, está quedando bonita. Pero me va a faltar manzana. Pues da un poquito de rabia porque
que me falta media. Esto no lo voy a hacer. Voy a cortar media manzana más. Menos mal que tengo. Que quede bonita también. Pues si no queréis entonces echar 3 manzanas a la masa, podéis echar 2,5. Y para el tipo del molde, si utilizas uno igual, pues luego por encima es una manzana y media. Pues la dejamos así. Perfecto. Bueno, ahora me toca comerme esa manzana. O bueno, se la come mi novio. Que le gusta mucho. Yo no le voy a echar nada más por encima. Hay mucha gente que le echa un poquito de azúcar, sobre todo azúcar moreno, para darle como un toque crujiente a la manzana. Pero quiero que se cocine, quiero que se quede tierna y sí que le echaré después azúcar glass para decorar y para darle ese toque dulce. Así que al horno y vemos qué tal nos sale. Y aquí tenemos nuestra tartita de manzana, nuestro bizcocho de manzana. Lo he dejado enfriar. Voy a quitarle los lados. Esta es la pinta que tiene. Sí que se me ha tostado un poco la manzana, por eso no la quise hacer tan fina. Creo que si la hubiese hecho más fina se me hubiese quemado del todo. Pero he mandado fotos, he preguntado y dicen que está bien, que está perfecta. Sí que esos trocitos más oscuros no debería estar así. La luz, se hizo la luz. Vale, voy a desmoldarla. Vamos a ver qué tal ha quedado. Bueno, antes de desmoldarla, antes de desmoldarla, voy a despegarle los bordes para que no se me rompa. Se nos olvida de todo. Bueno, no sale. Voy a despegarla por aquí. Ahora sí. Se me había quedado ahí pegadita. Bueno, tiene pintón, ¿eh? Tiene pintón. Y el color doradito me gusta. Voy a decorarla con azúcar glass para darle también ese toque blanquito que me encanta en las tartas. Y siempre con ayuda. Madre mía, qué maravilla. Mira que no me gusta mucho la manzana, pero estoy deseando darle un bocado. Vamos a partir un trocito para ver qué tal está por dentro. Vamos a cortar esta maravilla de tarta. Huele muy bien, ¿eh? Está viniendo ahí la olor. Y huele genial. Vamos a intentar evitar coger el papel. Madre mía. ¿Esto qué es? ¡Qué maravilla! ¡Y qué genial! Vamos a ponerla en el platito. Bueno, toca probarla. Está increíble. O sea, es que no me gusta la manzana. O sea, lo que es comerte una manzana. Pero es que en la tarta, es que no tengo palabras. Está buenísimo. Es que está súper cremosa. Yo creo que al haber echado la manzana triturada,
le da otro toque súper cremosita a la masa. No es el típico bizcocho, es más cremoso. Está buenísimo. Es ideal para mí. Te animo a que pruebes esta receta. Te va a encantar.